Hola familia, buenos días, qué bueno que se conectan, qué bueno que están aquí un día más. Y el día de hoy quiero compartirte algo que he sentido en mi corazón también en este último tiempo y que creo que es clave para lo que estamos viviendo en estos tiempos, para lo que estamos viviendo ahorita en la iglesia. Y quiero preguntarte algo, ¿cómo se sentiría o qué dirías si en vez de traer la ropa que traigo, si estuviera sentado aquí y trajera solamente un pañal? Así, si trajera como un pañal de un bebé, yo creo que se vería algo raro. Dirías que a lo mejor hay algo mal o que a lo mejor estoy bromeando o a lo mejor que estoy jugando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú sabes, o en nuestra cabeza sabemos que los pañales solamente los usan los niños, ¿verdad? O en su caso los adultos mayores, pero sabemos que es algo no normal en una persona. Y la realidad de las cosas es que muchos de nosotros espiritualmente nos seguimos viendo en pañales, seguimos estando en pañales. Yo creo que cada uno de ustedes, si tienes hijos, tu deseo como padre, tu deseo como madre es que ellos se desarrollen, que ellos sigan adelante, pero más importante que ellos crezcan, ¿no es así? Ahorita yo tengo a mi hijo de 2 años y me encanta verlo cómo crece, me encanta ver cómo explora el mundo, pero yo sé que tiene 2 años, yo no puedo exigirle a mi hijo que haga cosas como manejar o como cocinar. ¿Por qué? Porque sé que un niño de 2 años no tiene la capacidad para hacerlo. Pero digamos que si mi hijo tuviera 30 o 35 años, ¿verdad? Y todavía necesitara que yo lo cambiara, no se supiera bañar y fuera totalmente normal, entonces habría algo mal con él. ¿Por qué? Porque no se ha desarrollado, porque esas características de bañarse, de cambiarse por sí solo, son las características de una persona madura. Y si alguien de 30 a 35 años estuviera haciendo eso, entonces lo veríamos como algo que no está bien, algo raro. Y muchos de nosotros espiritualmente seguimos siendo niños. Muchos de nosotros espiritualmente seguimos siendo inmaduros. Y yo creo que en el reino, cuando conocemos de Dios, el propósito de Dios para nuestras vidas es que vayamos de gloria en gloria. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que ir de gloria en gloria. En otras palabras, nosotros tenemos que ir creciendo y tenemos que ir yendo más profundo en Dios. Y yo no sé cuánto tiempo tengas tú conociendo de Dios. Puede que lo lleves conociendo 1 año, puede que lleves conociéndolo 5 años, puede que lleves conociéndolo 10 años. Pero el punto no es tanto cuánto llevas conociendo de Dios, sino es qué transformación ha habido en tu vida. Porque hay gente, y yo sé que aquí no pasa, ¿verdad? Pero hay gente que lleva 20 años conociendo de Dios y te dicen, yo llevo 20 años en la iglesia, pero ves su vida, ves sus frutos y siguen siendo los mismos. No ha habido ningún cambio. Y luego hay gente que llevan conociendo 2 años de Dios, pero lo que Dios hizo o lo que han cambiado en su vida en 2 años es muchísimo, muy diferente a los que llevan 20, pero que nada ha cambiado. Entonces, en nuestro caminar espiritual tiene que haber un desarrollo de madurez, tiene que haber un desarrollo donde no seamos los mismos que fuimos hace un año, donde no seamos los mismos que éramos hace 5 años. Y yo estoy seguro que tú puedes voltear atrás y llevas algunos años con Dios y puedes ver la persona que eras cuando Dios te rescató antes de conocer a Dios, y yo creo que deberías ver por lo menos una pequeña diferencia entre cómo se ve tu familia ahora y cómo se veía tu familia, cómo te ves a ti mismo ahora, tu vida personal, y cómo se veía antes de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque hay un desarrollo, porque mientras conocemos más de Dios, tiene que haber una madurez. Pero muchos de nosotros nos hemos quedado estancados. Muchos en la iglesia siguen siendo niños. Y yo creo que para lo que Dios quiere hacer en la tierra, para lo que Dios quiere hacer en este tiempo, Dios necesita hijos que sean maduros. Dios necesita hijos que tengan la capacidad para ir más allá, que tengan la capacidad para seguir creciendo. Y vuelve lo mismo, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia capacidad, y créeme que ni nosotros ni Dios te va a requerir algo que no creas ni sepa que eres capaz. Entonces no estoy hablando acerca de forzarte o de hacer cosas que no eres capaz, estoy hablando al contrario, de cosas que deberías estar haciendo porque eres capaz. Y muchos de nosotros nos quedamos estancados o nos quedamos en nuestra vida como estamos porque obviamente es más cómodo no crecer, es más cómodo no madurar.
y les cuento un secreto. A veces yo veo a mi hijo, ¿verdad? Y mi hijo en este tiempo o en esta época de su vida, lo que él hace es despertarse, le damos de desayunar, juega con sus juguetes, se duerme, se echa su siesta, se despierta, vuelve a jugar, cena, lo bañamos y duerme. Y esa es toda su vida. Y a veces yo digo, ¿cuánto desearía ser como mi hijo? Que ese fuera mi día a día. ¿Por qué? Porque la realidad de las cosas, el ser adulto, el crecer duele y nos saca de nuestra zona de confort. ¿Por qué? Porque ya no es tan fácil. Y es así con la vida espiritual. Mientras vamos creciendo y mientras vamos siendo más maduros, Dios nos va requiriendo más de nosotros. ¿Por qué? Porque sabe que tenemos la capacidad. Y esto no solamente está pasando ahorita, sino esto siempre ha pasado. Siempre Dios ha querido que crezcamos y siempre ha habido personas y siempre ha habido ese problema o esa dificultad para crecer. Y no es la excepción que a Pablo no le pasara, ¿verdad? Entonces quiero leer ahí en Efesios 4 y te voy a dar un poco de contexto. O sea, Pablo está hablando de los 5 ministerios y Pablo dice que Dios ha puesto apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros para edificar a los santos para la obra del ministerio. Pero ¿cuál es la razón de esto? Ahí en el versículo 14, Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, que crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas sus coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo está diciendo, ya no quiero que sean niños, ya no quiero que se queden ahí. Hay cosas que Jesús tiene para ustedes que van más allá, pero ya tienen que dejar de ser niños. Así que el día de hoy yo te quiero dar 3 puntos rápidos que yo creo que te pueden ayudar para que ya no seas un niño. Lo primero que dice Pablo es que para que ya no seamos niños y ya no seamos llevados por cualquier viento de doctrina. La cualidad o la característica de una persona inmadura espiritualmente, o en otras palabras, que es un niño, es una persona que se deja llevar con cualquier doctrina. Y como les he dicho, no tengo ningún problema. Yo sé que la tecnología, yo sé que aún este tiempo en pandemia ha revolucionado muchas cosas y en tu casa, en tu computadora, en tu teléfono, tú puedes congregarte a 25 congregaciones, tú puedes ver prédicas de quien sea y tú puedes alimentarte espiritualmente y te puede ayudar mucho, pero también puede ser de confusión y también puede que muchas de las cosas que tú escuches, si no tienes un buen fundamento, entonces luego creas lo que te dicen. Y ha habido muchas personas en estos tiempos que se han perdido de la sana doctrina. ¿Por qué? Porque son inmaduros espiritualmente y porque se exponen a ese tipo de cosas y no pueden fundamentarse en lo que Dios ha establecido en sus vidas. Así que lo primero que tienes que hacer para dejar de ser niño espiritualmente es que tienes que tener un fundamento en tu doctrina de lo que te han enseñado. ¿Para qué? Para que el momento en que te quieran enseñar otra cosa, para que en el momento que venga algo que tú sabes que no es de Dios, puedas decir que no. Y la realidad de las cosas es que muchas de las teorías, muchas de las teologías que a veces nos hacen confundirnos, ni siquiera tienen una relevancia en nuestro día a día. Hay veces que podemos ver en YouTube, ¿verdad? O no sé dónde veas las prédicas como te cuento el año exacto cuando Jesús va a regresar. Y es un video de como 4 horas y ahí estás viendo teorías y te está diciendo como por 25 versículos y te dicen, yo estoy seguro que Jesús va a regresar en el año 2025, ¿no? Y después te sale otro video y dice que Jesús va a regresar en el 2030 y entonces te confundes y empiezas a invertir tu tiempo en eso y sabes, eso es inmadurez. Pablo le está diciendo, ustedes si quieren dejar de ser niños, tienen que dejar de ser llevados por cualquier viento de doctrina. La otra cosa que te va a mantener creciendo y en madurez es el conocimiento de Jesús. En otras palabras, tu relación personal. Hay muchos de nosotros que seguimos siendo niños porque solo nos alimentamos semanalmente, porque solo recibimos esa comida espiritual con lo que nos dan en la iglesia. Y sabes, lo que nos dan en la iglesia está excelente, nos ayuda a nuestro desarrollo espiritual, pero no es nuestra comida solamente. Tu comida espiritual es tu día a día, tu comunión con Dios que tienes cada día.
eso es lo que te nutre realmente. Imagínate si tú le dieras de comer a tu hijo una vez a la semana. O si tú le dieras a un pequeño de 6 o 7 años solo de comer una vez a la semana, va a estar desnutrido. Probablemente sus músculos, sus huesos no se van a desarrollar. ¿Por qué? Porque no recibe el alimento y el desarrollo que tiene que recibir. Y muchos de nosotros espiritualmente estamos así. Solamente recibimos cierta comida espiritual una vez a la semana o de otras personas, y Pablo les dice: yo quiero que ustedes puedan llegar a ese pleno conocimiento de Jesús. Eso es lo que hace que dejes de ser niño, eso es lo que hace que ya no seas inmaduro. ¿Por qué? Porque el pasar tiempo con Jesús te transforma. El pasar tiempo con Jesús hace que seas una persona diferente y hace que seas maduro. Así que si tú quieres dejar de ser niño en este tiempo, tienes que invertir en tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque es lo mismo, como les contaba. O sea, mi hijo apenas está aprendiendo a comer solo, ¿verdad? Y apenas con trabajo sí puede agarrar la cuchara. Pero antes de eso, tú le tienes que dar en la boquita, tienes que darle de comer. Y está bien, para algunas personas que son nuevas en Jesús, eso está bien, pero para alguien que quiera ser maduro, tiene que ser capaz de buscar su comida espiritual por medio de su relación con Dios. Y por último, lo que Pablo le está diciendo a los de Éfeso es que tienen que ser parte del cuerpo, que si quieren crecer y madurar espiritualmente, tienen que ser parte del cuerpo. Y te quiero volver a leer el versículo, dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas sus coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La madurez en Jesús se ve por cuanto tú amas. Los niños espirituales son aquellos que menos aman, los maduros espirituales son aquellos que más aman. ¿Y cómo se ve esto? La realidad de las cosas es que tú y yo somos parte de una iglesia, somos parte de una comunidad, y no solamente en la iglesia, en tu trabajo, en tu familia, y estamos en constante contacto con personas. Y a veces, ¿verdad?, la gente más difícil de amar es la de la iglesia. ¿Por qué? Porque somos del mismo cuerpo. Pero alguien maduro espiritualmente es aquella persona que sabe amar a las personas. Es aquella que no se toma las cosas personal, es aquella que sabe comunicar sus sentimientos, es aquella que puede amar a pesar de las diferencias, y eso es lo que hace que seas una persona madura espiritualmente. Los niños espirituales, los que son inmaduros, no saben trabajar con el cuerpo, no están unidos con los demás y quieren hacer lo suyo, no están siendo parte de la visión de Dios. Así que yo quiero preguntarte el día de hoy si tú eres un niño espiritual o si eres alguien maduro. Y yo creo que todos estamos en crecimiento, todos tenemos áreas de inmadurez en nuestra vida que tenemos que trabajar, pero yo creo que el punto es que no nos quedemos estancados. El punto es que en nuestro día a día podamos ir hacia lo que Dios tiene para nosotros. Dejemos de ser niños espirituales y vayamos hacia esa meta donde Dios quiere que tengamos ese conocimiento pleno de quién es Jesús y podamos realmente ser esos hijos e esas hijas maduras de Dios que manifiestan y revolucionan a donde quiera que vayan. Y recuerda, la persona más madura en el reino es la persona que más ama. Así que, ¿qué áreas de tu vida estás pasando en este momento donde tú necesitas ser maduro espiritualmente? Muchas gracias por conectarse, familia, y que Dios les bendiga.